nuestro hermano Edgar, del pastor Martín, para desafiar y para fortalecer, ¿verdad?, la identidad de la iglesia. Y durante el tema de introducción, referimos cómo el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia una simbología o una analogía comparándola con la relación de pareja, con la relación matrimonial, y nos mostraba las diferentes facetas del perfecto cuidado de Dios, cómo Jesucristo nos ve a nosotros como su novia, como su esposa, como la amada, y cómo Jesús nos cuida, nos alimenta, nos guía, nos sustenta, nos da identidad, y eso a la iglesia le hace entender cuál es su posición dentro del reino de los cielos. Entendemos cómo Dios tiene propósitos eternos y nosotros estamos incluidos dentro de ellos. Aleluya, ahora sí están despiertos, gloria a Dios. Estamos incluidos, ¿verdad? Y nos enseñaba, ¿verdad?, que es un amor por Cristo que nos enseña a someternos unos a otros en obediencia, en humildad. Y hago pequeños paréntesis aquí. Me gustó mucho la sinergia que Dios nos permitió tener en el campo de verano, todos trabajando, cada quien en sus áreas, cada quien sabía lo que había que hacer, aunque el primer día fue un poquito accidentado porque siempre sucede así, ¿verdad?, que hay un poquito de desorden, no sabemos cada quien a dónde correr o qué hacer, pero conforme fuimos avanzando en los días, todo fue tomando así como relojito, ¿verdad?, bien engranadito. Los niños veían la seguridad, nosotros disfrutamos con ellos disfrutaron con nosotros, y eso parte de un sometimiento. Nos sometemos unos a otros en obediencia, ya no tanto los creyentes con su pastor, porque cuando estamos en un evento de ese tipo, todos somos siervos. O sea, lo mismo que hacen ustedes, lo mismo lo tengo que hacer yo, tanto agarrar un trapeador o no sé, sacar los papeles de los baños o todo lo que a veces no es tan ministerial, ¿verdad? O que no es tan visible, pero son cosas importantes y todos lo hacemos porque estamos sometidos unos a otros. Nos enseña también que es un amor que nos motiva y que produce purificación en nuestros corazones. Fíjense, qué bonito es que cuando trabajamos como iglesia, los pensamientos raros, ¿verdad? De repente de que, ay, la semana pasada el pastor, pasé junto a él y ni me peló, y el pastor andaba en la baba pensando, ¿sabe qué? Y ni me saludó, y ay, no, de seguro, de eso que dijo en la prédica me estaba aventando piedras. Y ese tipo de cosas, ¿verdad?, que de repente se van guardando en el corazón. Cuando hay ese tipo de actividades se olvidan, porque nos volvemos una familia. O sea, nos damos cuenta que en realidad, como dice la escritura, hierro con hierro se aguza, y nos estamos sometiendo, nos estamos purificando en el amor de Dios. Y así, cuando estamos caminando en ese fluir, Cristo se encarga de alimentarnos y de cuidarnos con el mero, y terminamos fortalecidos. O sea, quizás nuestros cuerpos se sientan cansados por tanto trabajo, pero nuestro espíritu y nuestra alma está vivificada y está agradecida con Dios. Le decía a nuestra hermana Vicky dando su taller, yo me le quedaba viendo dando la lección, dije, es Vicky, dando así una exposición muy erudita de su clase. Decía, Vicky, ¿cómo así? Ya está lista, le voy a dar un domingo. Y ni reclamó ni nada, nomás dijo, amén. Así que ya saben, en cualquier momento por aquí va a estar. Y vamos creciendo, miren, es el caminar en esa obediencia, el caminar sometidos a Cristo, el caminar sometidos unos a otros, fortalece en nosotros el amor, fortalece la unidad, fortalece la coinonía, la comunión unos con otros. Entonces vamos a continuar, ¿sí?, con este mismo desarrollo, y quiero compartirte que dentro de estos misterios de la iglesia entendemos que Cristo y la iglesia somos uno. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La iglesia no puede hacer nada, la iglesia no puede hacer nada si no permitimos que Cristo sea la cabeza. Si somos sensibles a la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la revelación, por medio de la inspiración o por medio de la voz del Espíritu Santo, no podríamos hacer nada. Caminaríamos como barcos a la deriva, porque no tenemos un líder. Como dice un canto que por ahí nos comparten a veces los pastores en la promesa de que Cristo es nuestro capitán, ¿verdad? Y nosotros somos los marineros y Él va al frente en nuestro navío, en nuestro barco, y ahí estamos. Ahí estamos con Él, y llegará el momento a lo mejor en que se apaga el motor porque ya no hay carbón o no hay combustible, y órale, los remos y vamos, porque el barco no se puede detener. El reino de los cielos se tiene que seguir estableciendo. Entonces,
Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se van a convertir en uno solo. Algunos ya descubrimos ese misterio, otros lo vamos a descubrir muy pronto, pero vamos a entender lo que significa eso, que vamos a dejar de ser dos y ahora vamos a ser uno solo y vamos a tener que aprender a caminar en unidad y en armonía, como la iglesia está aprendiendo a caminar en unidad y en armonía con Cristo como nuestra cabeza. Versículo 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Nosotros, amados, aprendemos a caminar en la visión de Dios cuando aprendemos a caminar con Cristo. Cuando entendemos lo que hay en el corazón de Cristo. Mire, cuando llegó Cristo a la tierra, cuando Cristo vino y levantó a sus discípulos, cuando empezó a llamar uno a uno, ¿sabe que ninguno de los 12 discípulos tenía la misma visión de Cristo? Nadie. Cada quien, como dicen por ahí en el mundo, cada quien buscaba para su santo. Pedro y Andrés, a ellos y Simón el Celote, ellos estaban con la firme convicción de que Jesús venía a levantar una revolución. Ellos querían levantarse en armas con espada y hacer un derrocamiento en contra del pueblo romano. Y no entendían lo que Jesús hablaba. Ellos sabían que venía un libertador, venía un Mesías, un redentor, y ellos pensaban que era de esa manera. Otros, por ejemplo, como Judas, que era el encargado del alfolí de la iglesia, su interés no estaba en el reino de los cielos. Su interés no estaba en que el dinero del alfolí, de los recursos de ellos, se utilizara para el ministerio, para sus necesidades, pero también para las necesidades de alimentar, de cuidar a otros. Él estaba enfocado en sus necesidades. Decía, ay, papá, aquí tengo, y pues órale, 3 para acá y 1 para acá. Y cada uno de ellos tenía una visión diferente. Sin embargo, conforme fueron conociendo el corazón de Jesús, se dieron cuenta que ellos tenían que menguar en sus intereses para poder someter. Sí, 2. Ok. Tenían que vivir y tenían que caminar en la visión de Cristo y aprender sobre la marcha que Cristo y la iglesia tenían que convertirse en uno solo. Tenía que unificar la visión, tenía que aprender a caminar, que todos iban buscando que el reino de los cielos fuera establecido. ¿Y cómo empezó a trabajar Jesús? Estratégicamente, si se dan cuenta, empezó a trabajar primero ¿cómo? Con 12. Y luego después del llamado de los 12, ya tenía 70. Pero cada uno de ellos que iban siendo llamados, iban abrazando la visión y se dieron cuenta que su llamado era a ir a predicar que el reino de los cielos ya había llegado, que ya estaba siendo establecido en la tierra, a sanar a los enfermos, a liberar endemoniados y que más gente fuera conociendo la visión del reino, que se dieran su corazón al Padre, que recibieran a Cristo como su Señor, como su líder, como su Salvador, y que todos caminaran en la misma visión. Todo fue caminando perfecto hasta cuando alcanzó, si nos damos cuenta, cuando llegó a Roma el Evangelio, que fue cuando se desvirtuó, si conocen algo de la historia, cuando Constantino abrazó el cristianismo, que tergiversó la visión y le dio un sentido diferente, que no voy a hablar de eso, lo haríamos en otra ocasión. Pero mientras se iba compartiendo la tradición de los apóstoles, todos iban hablando de lo mismo, lo que decía Pablo. Una sola cosa quise saber, a Cristo y a este crucificado, la esencia del Evangelio, hablar de Cristo, hablar del reino de los cielos. Nosotros como cristianos, que en su término más claro significa pequeños Cristos o seguidores de Cristo, como representantes, como nos decía nuestro hermano Edgar, ¿verdad? Ministros competentes de un nuevo pacto, porque tenemos la responsabilidad de representar a Cristo en la tierra. Y es una grande responsabilidad ser parte de la iglesia y ser representantes de Cristo.
un pueblo, una iglesia, un solo cuerpo. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6, lo tengo en la Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 3. Ya antes les mencioné brevemente que Dios mismo me reveló ese misterio, decía Pablo, ahora me queda muy claro, versículo 4. Cuando ustedes lo lean, se darán cuenta de que conozco bien el misterio de Cristo. Es el misterio que en la antigüedad Dios no había dado a conocer, como sí lo ha hecho ahora por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y también a sus profetas. Versículo 6. Este es el misterio, que los no judíos compartirán plenamente la herencia con Israel. Ambos son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa que Dios nos hizo en Cristo Jesús por medio de las buenas nuevas. Había una polémica fuerte, ¿por qué? Porque los judíos peleaban una salvación exclusiva. Ellos se declaraban hijos de Abraham, ellos decían que el reino de los cielos había venido solamente para ellos. Entonces Pablo y los demás discípulos conocen el evangelio de la gracia, se dan cuenta que no era solamente para el pueblo de Israel, sino para las ovejas perdidas de Israel. Como decía Jesús, también tengo que ir a otras ovejas que no son de este rebaño, pero que mi Padre quiere traerlas a este rebaño. Ese también era un misterio que no les había sido revelado, pero que ahora ellos se entendieron. Y ahora no solamente se limitaban a predicar entre los judíos, sino también entre los no judíos, entre los gentiles, que aquí contamos todos nosotros. Por esa gracia y por esa inclusión que Dios enseñó a sus discípulos, nosotros pudimos conocer el evangelio. Y ahora pertenecemos al Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios, no Israel de nación, pero sí de fe, por haber creído en Jesucristo. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Judíos o no judíos, mientras hayamos tomado la determinación de creer en Jesús y seguir a Jesús y proclamar el evangelio de Jesús, somos hijos de Dios. Y eso es lo que fortalece la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos buscamos lo mismo. No buscamos intereses diferentes, no buscamos enseñanzas diferentes. La semana pasada, o 2 semanas, falleció un tío mío, de los mayores, que era testigo de Jehová desde hace muchos años. ¿Cómo pasó esto? Pues resulta que una de sus hijas se casó con un practicante de los testigos de Jehová que tenía por ahí un puesto más o menos de autoridad. Entonces, pues, ya casada con él, pues obviamente pasa lo que tiene que pasar, la convierte, no sé si con plena certidumbre de fe o solamente porque se tenía que someter, pero total se convierte, y pues pasó lo que tenía que pasar, se convirtieron todos mis primos, se convirtieron mis tíos, y se volvieron practicantes de la religión de los testigos de Jehová, o testigos sin Jehová, como dice el pastor Gabriel. Y fallece y me habla mi hermana, oye, ¿qué vas a hacer, pastor? ¿Vas a ir ahí a compartirles? Hermana, ni me van a abrir la puerta como evangélico. O sea, desde que conocieron que me convertí al cristianismo, todos me borraron del Facebook, borraron mis contactos. O sea, no quieren tener comunión con nosotros. Para ellos, hagan de cuenta que es como lo peor que pueden hacer, como una aberración. Entonces, plantaron su línea, ni siquiera pudimos tener acceso. ¿Cómo hicieron el funeral? Lo hicieron a través de una reunión de Zoom y exclusivamente para los miembros del Salón del Reino, que es el grupo donde ellos se congregan. Y yo me pregunto, ¿acaso eso fue lo que vino a hacer Cristo? ¿Acaso eso es lo que enseña el principio del reino de los cielos sobre la iglesia? Lamentablemente, y a todo mundo que le enseñamos le decimos, la religión divide, Cristo trae unidad. Y es triste y es doloroso, ¿por qué? Porque lo vives adentro de tu casa. Alguien a quien tú viste desde pequeño. Yo me acuerdo que él iba a visitarnos allá a la granja sanitaria, iba en su bicicleta de esas viejitas, las balonas, y nos paseaba, se agarraba a cada uno de los sobrinos, nos daba una vuelta por toda la cuadra y nos daba. Y ya de grande ya no lo pudimos ni volver a ver. Y sin embargo, me dice mi hermana, me dice, ay, pastor, es que, dice mi prima que es que eres muy intenso, dice que eres muy intenso en tu religión, que todo lo que publicas como que les incomoda. Le digo, pues gloria a Dios que me vea intenso y gloria a Dios que vea congruencia, ¿verdad? Que no nada más soy cristiano de domingo, sino de todos los días, de mis redes sociales y de todo lo que hago, en mi trabajo y todo, que soy un cristiano,
que cree lo que enseña y que cree lo que habla, sobre todo que vive lo que habla, o al menos eso intento hacer con mis debilidades y con mis defectos y con mis carencias y mis áreas de oportunidad donde Dios sigue trabajando. Pero mis convicciones siguen siendo firmes y yo creo y yo estoy completamente convencido que somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia y somos un solo pueblo que Dios ha llamado. Somos el pueblo de Dios, escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Es un misterio entonces que ya fue revelado a la iglesia. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26. Sí. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26 en la traducción en lenguaje actual. Dice el versículo 25, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Ojo con esta declaración. Dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes. Si alguien se ha sentido fluctuante, se ha sentido que de repente le falla a Dios, si alguien se ha sentido que como que su vida en Cristo ha sido inestable, no se preocupen, porque el Espíritu Santo, el Dios que vive dentro de nosotros, puede hacer que nos mantengamos firmes en esta identidad que Cristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que había mantenido en secreto desde antes de crear al mundo. Versículo 26. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios que vive para siempre, así lo ordenó para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Debemos de predicar y debemos de enseñar y debemos de ser claros en nuestras afirmaciones, porque Dios lo que desea es que tú y yo vivamos en total obediencia a Él. No podemos enseñar el evangelio light, que lamentablemente enseñan en algunas iglesias que dicen que solamente con que hagas una oración de fe y que creas y que ya todo en tu vida se ha solucionado. Si así fuera, hermanos, todos fueran salvos y todos fuéramos a entrar al reino de los cielos. Pero lamentablemente, como ya nos enseñó el pastor, hay un principio de autoridad y hay un principio de obediencia que Dios ha dejado bien establecido, y Dios quiere que los que quieren ser sus hijos y los que quieren caminar con Él y los que quieren caminar con visión de reino, le obedezcan. Es difícil. Mire, si no todo Prados del Virrey fuera cristiano, porque es más cómodo ser religioso. Es más cómodo vivir en la religión tradicional. ¿Por qué? Porque nada más tienes que levantarte los domingos a las 11 de la mañana, ir a la misa, dejar tu limosna, porque ahí no dan diezmos ni ofrendas, ahí dejan una limosna, 4 o 5 pesitos, ya con eso acallan su alma, y ya fueron a misa, ya hacen sus señas ahí extrañas, se dan el saludo de la paz y salen de la iglesia y ya cumplieron con el Señor. Y no estamos criticando, ¿por qué? Porque eso hacíamos nosotros antes, como decía Pablo, así vivíamos nosotros antes. Yo también fui religioso, yo también nada más iba a la iglesia los domingos en la mañana, o cuando tenía una fiesta que iba a tener borrachera, porque un principio de la iglesia tradicional decía que había que santificar las fiestas. Entonces, si yo quería tener una borrachera, ya tenía aquí mis 10 cartones de Corona, yo tenía que primero ir a la iglesia, que le cortaran, como decían antes, la cola y los cuernos a mis hijos, y ahora sí ya tener la pachangota y échale hasta que se acabe. Y qué bueno. Pues qué cómodo, pues así todos somos hijos de Dios. Porque no han entendido, porque no se ha revelado el misterio, porque no se ha vuelto una verdad latente en el corazón. Hay muchos y muchos que conocemos que se dicen cristianos, pero tú miras sus vidas de todo su caminar. Santo Dios. Y hasta nos ponemos católicos. Ave María, dame puntería. Nada que ver. Y en caso contrario, también conocemos cristianos, como mi hermano Oscar, que está teniendo una lucha muy fuerte en su salud, que él sigue hablando, está conectado en el hospital haciendo sus diálisis y se está predicando el evangelio, no lo ha callado, el enemigo no ha logrado amedrentarlo. Y él sigue confiando y no sabemos lo que Dios tenga preparado para él, solamente oramos y honramos su llamado y honramos su predicar. Pero como dice mi esposa, todo que ver con este hermano, gloria a Dios. Es un ejemplo de fe y es un ejemplo de perseverancia.
para nosotros y nos enseña que en las buenas y en las malas hay que seguir a Cristo. Cuando todo está bonito, hombre, qué chido. Bien padre, todos alabamos a Dios y todos agradecidos. Pero cuando las cosas van mal, ay, santo Dios. Ahí es donde se nota el verdadero cristiano. Ahí cuando somos pasados por la llama del fuego. A ver, aviéntenlos allá adentro y prendan el horno 7 veces más, caliéntenlos 7 veces más y métenlos a ver si aguantan. Y ahí está el perfecto cuidado de Dios. No sé si te vayan a dar permiso para ir al campo de verano, así que prepárate. ¿Te vas a ir? Ah, sí, está bien. Adelante. Yo iba a pedir el sábado, hermano, para y ayudar a mi esposa a no estarla sola. Tuvimos inexplicablemente un bajón de trabajo. Estábamos ahí capeando nomás. Bueno, pues que voy a estar aquí encerrado aburriéndome. ¿Sabes qué? Ocupo 3 días, jueves, viernes y sábado. Permiso. Sin goce de sueldo, ¿verdad? Pero bueno, permiso. Ya dame el permiso. ¿Cómo ves? Sí, está bien, tráeme la hoja, ahorita te la lleno. Y ahí estuvimos. Gloria a Dios. Dice mi esposa, ¿vas a perder 3 días? Cristo me ha dado más. Más, muchísimo más. Muchísimo más. ¿Cómo no darle al menos esos 3 días? Y de verdad, créame, no me arrepiento. Ni es más, ni cuando cobre me voy a arrepentir. El misterio revelado. Número 1. La iglesia es un instrumento de gracia y salvación. Aquí lo vamos a tener si quieres apuntarlo. La iglesia es un instrumento de gracia y salvación donde se manifiesta la misericordia y el amor de Dios. Todos tenemos que entenderlo y todos tenemos que tenerlo bien en claro. Que nosotros como iglesia somos un instrumento de gracia y de salvación. Y en nosotros y dentro de nosotros y con nosotros se debe de manifestar, debe ser visible y evidente la misericordia y el amor de Dios. La gente busca gracia, hermanos. La gente busca perdón, la gente busca esperanza, la gente busca de dónde agarrarse, la gente busca respuesta a sus problemas, la gente busca respuesta a su matrimonio que está a punto de disolverse, la gente busca respuesta para sus hijos que se están saliendo, que sus hijos están cayendo en problemas de drogas, de alcohol, y no hay de dónde agarrarse, y ahí está Cristo, y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos esa gracia y esa salvación que Dios nos ha entregado y está lista para que nosotros la podamos ofrecer. Número 2, la iglesia es el pueblo de Dios, llamado a ser testigo de Cristo en el mundo. Somos el pueblo de Dios y fuimos llamados a ser testigos de Cristo en el mundo. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te mueves? ¿Con quién convives? ¿Con quién platicas? Sé testigo de Cristo. Si no se, fíjese bien, yo soy muy práctico. Si no se presentan las cosas para que tú puedas testificar con la palabra, para que tú puedas hablar un poquito de doctrina, simplemente con tu mismo comportamiento, con tu misma empatía, con tu misma solidaridad, con todo lo que Cristo te ha entregado, que tú lo ofrezcas, mira, ellos van a ver algo diferente. Ellos van a ver algo diferente. Porque allí está, es visible la salvación en tu vida y a través de tu vida. Número 3. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un misterio de unidad y comunión entre Jesucristo y sus discípulos. Un misterio de unidad y comunión entre Cristo, Jesucristo y sus discípulos. Nadie entiende lo que pasa entre nosotros. Nadie entiende. Para la gente es locura lo que tú y yo hacemos. Para la gente es locura que nosotros invirtamos X cantidad de dinero para atender a niños, para hacerles una decoración que no cuesta cualquier cosa, para comprarles alimentos, para comprarles regalitos, para comprarles detallitos y que se lleven todos. Y cuando nos dicen, ¿y cuánto van a cobrar? Nada. ¿Sabes que hay iglesias, y digo muy respetable, hay iglesias que cobran hasta 1,000 pesos por campos de verano, por niño? Y aparte tienen que llevarse su lunch.
Algunos cobran 700, otros cobran 500, pero nosotros tenemos, ¿cuántos años, pastora? Desde el 2011. Como casa de oración tenemos 11, más los que hacíamos atrás, tenemos alrededor de 16 años, 16, 17 años haciendo campos de verano. En ninguno, nunca hemos cobrado ni un 5. Y la gloria es de Dios, porque nosotros no lo hemos gastado. Nosotros solamente hemos sido obedientes en diezmos y ofrendas. Pero todo lo demás, el Señor se encarga de que no nos falte absolutamente nada. Nada, nada, para la honra y para la gloria de su nombre. Es un misterio de unidad y comunión entre Cristo y nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón que quiere amarle y servirle, y Él se encarga de que no nos falte nada. Él se encarga de que siempre esté ahí lo necesario para seguir adelante. Y por último, número 4, la iglesia es el reino de Dios presente en la tierra. Tú y yo tenemos que ser el reino de Dios. Tenemos que mostrar el reino de Dios. Tenemos que revelar el reino de Dios, guiado en absoluta dependencia del Espíritu Santo y dispuesto a pagar el precio de ser embajador y representante suyo en este sistema del mundo corrupto y caído. Somos representantes del reino de Dios que se hace presente, visible aquí sobre la tierra. Aprendemos cada día a ser guiados en absoluta dependencia del Espíritu Santo para no tomar decisiones erráticas, y dependemos en todo momento de Él. Sabemos que Él es nuestro Paracletus, Él es nuestro enseñador, Él es nuestro guiador, Él es que nos convence todos los días de pecado, de justicia y de juicio. Él es aquel que fue llamado a caminar a nuestro lado, tomado de nuestra mano, que nos dice, hey, por allá no, por de este lado. Hey, los hijos de Dios no se comportan así. Hey, los hijos de Dios no hablan así. Hey, los hijos de Dios hacen esto. Hey, los hijos de Dios se portan así. Porque tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos revela, Él es el que nos dice cómo hacer las cosas, qué decisiones tomar, cómo trabajar dentro del reino que tú y yo representamos. Hay un misterio revelado y que tú y yo vamos aprendiendo a conocer y vamos aprendiendo a ser iglesia. Todos entendemos que vamos a una iglesia y pertenecemos a una iglesia, casa de oración Apodaca. Y estamos aquí y aquí aprendemos, aquí nos discipulamos, pero conforme vamos haciéndolo, nos vamos descubriendo este principio de pertenencia. Si no soy la iglesia, sino que pertenezco a la iglesia, soy parte de la iglesia, no solamente soy asistente, sino soy un miembro activo de la iglesia. Si soy miembro activo de la iglesia, voy a ver la gloria de Dios. Si no soy miembro activo de la iglesia, no puedo ver la gloria de Dios, y mi vida se la va a pasar dando tumbos y caídas y tropiezos y errores, porque no conectamos con la iglesia. Mira, el miércoles que terminamos, mi esposa lo comentó, y pasa, pues no sé por qué pasa, pero pasa. Nosotros diligentemente preparamos todo. Oye, mira, vamos a terminar a tal hora, en lo que quitamos, guardamos, recogemos y todo. Pone que acabemos, el campo se terminó a las 8:30, bueno, como a las 9:30, una hora que nos tardemos, juntamos todo, pedimos que nos ayuden, cargamos y nos vamos y empezamos a decorar, y que acabemos como a las 10:30, 11. No, pues total se dieron las 9:30, las 10, la sangre de Cristo. Oye, pues, ¿qué pasa? No, hablé por teléfono. ¿Qué pasó? No, pues es que el que iba a ir por ustedes, que le dio sueño y se quedó dormido. O sea, así, simple, así, sencillo. Y tú dices, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? ¿Dónde está el sentido de comunión? Y es natural, entre comillas, no lo justifico, pero es natural. ¿Por qué? Porque algunos estamos siendo procesados y estamos entendiendo. Pero quiero animarte y a la vez exhortarte como pastor tuyo, que entre más pronto descubramos ese sentido de pertenencia y ese sentido de autoridad y de obediencia, vamos a integrarnos más rápido y vamos a ser más fluido
el mover de la iglesia para el establecimiento del reino de los cielos. Y hace algún tiempo estudiamos algunos principios en cuanto al liderazgo, al servicio, al trabajo en equipo. Y ahí estaba un principio, ¿verdad? Que era el principio del eslabón débil, que lamentablemente siempre en una cadena de la iglesia, a veces hay algunos ahí que cuidamos, ¿verdad? Y que procuramos para que se fortalezca y se integre, pero a veces, hermanos, no se dejan. No se dejan y los invitamos y les hablamos y los animamos y les decimos, es que tú eres parte importante y es que tú importas y es muy útil lo que haces y es muy útil lo que prestas para la iglesia, pero lamentablemente ya nomás se va el domingo y ya no lo volvemos a ver. Y de repente hay mensajes de texto, ¿verdad? Y aparece el famoso ghosting, donde ni se abren las palomitas azules y ahí te quedas, oye, pues lo vería, no lo vería, no me quiso contestar o no me va a contestar. Y dices tú, ni modo, pues lo hago yo. Lo hago yo. Y oro por mi hermano, por mi hermana, que descubre el sentido de pertenencia y que sepa que es parte importante del equipo y que sepa que lo que aporta y lo que hace es trascendente para el reino de los cielos. Fue un momento difícil porque dijimos, caray, estaba todo esto lleno de cosas, ¿cómo le hacemos? Gracias a Dios, pues de repente se dejaron venir una camionetita chiquita y pues aventamos bolsitas y cajitas y lo que cupo. Y le digo a mi esposa, pues ni modo, atorearme con los tránsitos de allá de aquel pueblo que están bien bravos, pero bravísimos. Y dije, pues ni modo, me arriesgo. Trepé el teatrino, trepé la barca arriba y la llenamos ahí de un montón de cosas, como pudimos, la amarramos cuidando que no se destruyera. Y ahí nos fuimos. Señor, pues haznos invisibles a los ojos de estos hombres. Gloria a Dios, llegamos casi a las, digo mi esposa, 11:30, terminamos a la 1:30 de decorar. Pero el día siguiente nos levantamos con la victoria. Y vimos la gloria de Dios. Y aunque el enemigo ahí quiso traer un espíritu de estupor y de confusión, gloria a Dios, no perdimos la paz. Entendimos que Dios siempre tiene el control y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y Dios se glorificó y Dios se sigue glorificando y Dios se seguirá glorificando en medio de su iglesia. Ser iglesia es una gran responsabilidad que muy pocos entienden. Ser iglesia, ojo con lo que estoy diciendo, ser iglesia es una gran responsabilidad que muy pocos entienden. La mayoría de las personas te dicen, tú eres cristiano, sí. ¿Y tú a dónde vas? No, yo voy allá. Y yo voy allá. Y yo voy allá porque allá me gusta. Y pues en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Y los que no quieren ser discípulos, que nada más quieren ser creyentes, pues buscan las iglesias elitistas, cómodas, ricas, climatizadas, asientos que te sientas y rebotas. Y digo, es válido, yo también lo hice, yo duré 11 años en una iglesia así. Y no me siento culpable porque gracias a Dios los 11 años que estuve ahí sentado fueron 11 años de trabajo inagotable y de darle y de servir al Señor. Pero muchos prefieren esas iglesias porque pasan desapercibidos en el anonimato. Nadie los conoce, nadie los ubica, nadie los invita, no sirven, nada más van, regresan. Los que son entendidos diezman, los que no quieren ser entendidos pues no diezman. Y hasta ahí se queda su responsabilidad del cristianismo. Pero nosotros que entendemos el reino de los cielos, sabemos que somos parte de la iglesia y que tenemos una gran responsabilidad, aunque pocos lo entiendan, pero también es nuestra responsabilidad enseñarles a otros que entiendan que son parte de la iglesia y que son importantes para la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, en la traducción en lenguaje actual. Le escribía Pablo a Timoteo para enseñarle en cuanto al misterio de la iglesia. Mira, Timoteo, espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto. Si por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo es que debemos comportarnos los cristianos, los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo, porque la iglesia sostiene y defiende la verdad. Por eso les digo que es una gran responsabilidad. Es sostener
enseñar y defender la verdad que creemos. Es parte de nuestra responsabilidad. Versículo 16. No hay duda que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles fueron testigos, lo vieron. Su mensaje se anunció a las naciones y se sigue anunciando a las naciones. El mundo creyó en él y el mundo sigue creyendo en él. Y fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Dile a tu vecino, Cristo ya hizo su parte. Ahora te toca a ti. Ay, con esa segunda parte como que le bajaron, no se hagan. Cristo ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Al menos un servidor. No con la intensidad ni con el tiempo que quisiera invertirle, pero hago mi esfuerzo de hacer mi parte dentro de lo que me corresponde para extender el reino de los cielos. Procuro no distraerme, procuro no desubicarme, procuro no amedrentarme de los ataques y los engaños del enemigo y procuro permanecer fiel, porque sé que yo tengo un galardón grande que me está esperando. Allá estoy construyendo, hermanos. Cada quien sabe cómo desgasta su vida. Sí, el tiempo, los años, las enfermedades, los achaques, las necesidades van a ir deteriorando nuestro cuerpo. Se va a ir desgastando, ¿sí? Las rodillas van a ir perdiendo cartílagos, las arruguitas van a ir apareciendo, el pelo se va a ir poniendo más blanco que como ya está. Y eso nadie lo puede detener, ¿sí? Pero si yo permito que nada más el tiempo y las circunstancias me deterioren, voy a estar perdiendo el tiempo. Cada quien decide cómo gastar su vida y yo he decidido gastar mi vida para servir a Cristo. Aunque me canse y aunque me produzca lo que me produzca, yo quiero escuchar esas palabras que todos queremos escuchar. Buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo muy poquito, en lo muy poco, pero en lo mucho te voy a poner. Y cada día no hacer tesoros aquí en la tierra, no acumular. ¿Por qué? Porque mi tesoro lo acumulo allá en el cielo, donde el mojo y el orín no corrompen ni destruyen. Allá nada se destruye, allá todo queda intacto. Todo lo que estamos sembrando, hermanos, de trabajo, de recursos, de servicio, de amor, de paciencia, de administración, todo está siendo acumulado allá en una cuenta. Allá, como decía Ricardo Sherato, ¿verdad? Si inviertes tus valores cristianos en el barco del Señor, vas a descubrir con creces increíbles intereses de amor. Vivirás en la abundancia. Las pastoras saben más que yo. Aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo de gracia, hermanos. Es tiempo de gracia. Pablo decía, Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. Aunque soy el menos digno, y yo tomo esas palabras, para mí también me gustan. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a todos los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición solamente por medio de Cristo. Yo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, había mantenido oculto desde el principio. El propósito de Dios con todo esto es utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes también y autoridades invisibles, hablando de las potestades y huestes espirituales que están en los lugares celestiales. Versículo 11. Ese era su plan secreto, pero ahora ha sido revelado y ha sido llevado a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora esas riquezas, esos tesoros espirituales nos pertenecen, son visibles aún para los reinos espirituales. Aún los enemigos se dan cuenta de lo que la iglesia está haciendo y aún los enemigos se someten. ¿Por qué? Porque se someten al poder de la palabra. Los que estuvimos en el campo de verano nos dimos cuenta de algunas cosas que pasaban. Una chiquita, el día que nos trajeron, que nos mandaron sándwich, que fue una multiplicación de sándwiches como la multiplicación de los pales,
Los niños se emocionaron y has de creer que se comieron hasta 4 sándwiches. Yo los veía, santo Dios, ¿dónde les cabe tanto? Y había una chiquita bien delgadita, pero flaquita, flaquita, que se comió 4. Y de repente bailaron y luego de repente se sentó y empezó a llorar. Ay, ¿qué pasa, corazón? Es que me duele mucho la panza y me duele mucho y ay, santo Dios, y empezó a sudar y a llorar y ay Dios, ¿qué hacemos? Y luego pues todos viendo, ¿verdad? Pues la llevamos con su mamá o le hablamos al seguro a ver qué hacemos. Y nos acababan de dar la lección de nos dio el poder, que Dios nos había dado el poder para salvar, para sanar y para echar fuera demonios. Y que hace clic. Y les digo, a ver, tranquilos, a ver, vengan todos los chiquitos, arrímense. A ver, pongan su manita en la pancita de la niña. ¿Qué acabamos de aprender? Que Jesús nos dio ¿qué? Nos dio el poder. ¿Para qué? Para sanar. ¿Y para qué más? Y para echar fuera demonios. Bueno, vamos a orar por ella. ¿Cómo se llamaba? Génesis. ¿Era Génesis? Milagros, eran milagros. Bueno, era milagros y sucedió un milagro. Total, oramos por la niña. Oramos por la niña, declaramos sanidad, le dije, no sé por qué se lo dije, pero se lo dije, mira corazón, ahorita vas a subir a la terraza porque ya vas a recibir un taller. En lo que vayas subiendo las escaleras, textual se lo dije, en lo que vayas subiendo las escaleras y te sientes ahí arriba en tu banquita, el dolor se va a empezar a ir. Y cuando estés sentada, ya no te va a doler. Sí, tranquila. Ya, mi amor, no llores. Total, la niña se empezó a tranquilizar, ya los formamos, subieron a taller, me fui detrás de ellos para ver lo que había dicho. Dije, Señor, ¿por qué dije eso? Pero bueno, total, ya estuve ahí arriba tomando algunas fotos, la niña estaba sentada así en un ladito, yo estaba acá parado, mi esposa enfrente dando la lección, tomando fotos, y de repente la niña volteó y se me quedó viendo y me enseñó la mazorcota. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Fíjese lo que hizo en un ratito. O sea, son cosas que aún a uno mismo le parecen inexplicables. Pero eso se llama, amados, ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. O sea, ¿por qué decirle? ¿Por qué no decirle mejor para no comprometerme? No te preocupes, mi amor, ahorita se te pasa. Pero no, o sea, fue algo que no pensé porque fue algo que brotó por medio del Espíritu Santo de decirle, conforme vayas subiendo y te sientes arriba, el dolor se va a ir. Cuando bajaron del taller, la niña andaba corre y corre como si nada hubiera pasado. Porque así es Dios. Porque así es como se manifiesta el poder de Dios en medio de la iglesia. Porque así es como Dios respalda y no deja caer a tierra ninguna de tus palabras. Si tú hablas dirigido por el Espíritu Santo, Dios no va a dejar caer a tierra ninguna de tus palabras. Él va a hacer lo que tú dijiste, porque no lo dijiste tú, no lo dijiste emocionado, lo dijo el Espíritu Santo a través de ti. Y no vas a andar diciendo aquellas sandeces como de que no aceptamos un no por respuesta y no estamos de acuerdo en lo que tú quieres hacer. No, hermanos, por favor, aguas con eso. O sea, aguas con las declaraciones positivas y aguas con decir lo que queremos y decir lo que decretamos, ¿verdad? Y yo decreto, y fue decretado y hecho está. Esas, hermanos, son cosas del diablo. Como dirían los niños, esas son cosas del diablo, pastor. Así no funciona. Aquí lo que funciona es la autoridad de Dios revelada por el Espíritu Santo. No es de decretos, ni de proclamaciones, ni nada de eso. Es la voluntad de Dios revelada por el Espíritu Santo, mostrando el poder de la iglesia. Termino acá. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, traducción en lenguaje actual. Ya es la hora. Dile a tu vecino, ya es la hora. Romanos 13, 11 al 14, y lo acabamos de ver ahorita en el discipulado de varones. Ahorita lo van a comprobar. Dice el versículo 11, Romanos 13, estamos viviendo tiempos muy importantes. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos, le dice Pablo a la iglesia de Roma. Aguas, no están entendiendo lo que significa ser iglesia. Ustedes han vivido como si estuvieran dormidos, así que les digo ahora, mis amados, ya es hora que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos va a salvar, mucho más cerca que aquel día cuando le rendimos nuestra vida a Cristo, cuando empezamos a creer en Él. Versículo 12, ya casi llega el momento, así que por favor,
Dejemos de pecar, dejemos de ser tentados por la concupiscencia y caer en sus desórdenes, porque pecar es como vivir en obscuridad. Mejor hagamos el bien, que es vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Versículo 14. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos, más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. ¿Y cuál cree usted? Pregunto, y es pregunta abierta. ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera en que Jesucristo nos puede proteger? Orando, muy bien, buena respuesta. ¿Qué dijiste? Viviendo en obediencia. Así clarito. Y respuesta clara y contundente. ¿Cuál es la mejor manera en que Jesucristo nos va a proteger? Si vivimos en obediencia. No hay mejor manera. Dios quiere que vivamos en obediencia. Dios quiere que vivamos en sumisión. Dios quiere que vivamos siendo obedientes al Espíritu Santo para no tomar nunca decisiones equivocadas. En la versión Reina Valera, este pasaje dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. O sea, es tiempo que aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y no hagamos las cosas conforme a nuestros pensamientos o a nuestros deseos. Quien vive una vida guiada por el Espíritu Santo, vive una vida llena de victoria. Quien vive una vida guiada por el Espíritu Santo, vive una vida llena de victoria. Sabe que muchas veces he tenido que tomar decisiones, muchas veces he tenido que decir voy a hacer esto, y los mismos colaboradores más cercanos, no quiero decir nombres, me dicen: está bien, tú eres el pastor y tú mandas, tú dices lo que tiene que hacer. Digo, no se trata de eso, siervo. No se trata de que yo soy el pastor y yo te digo cómo se hay que hacer. Se trata de que yo tengo todos los días orando por tal o cual situación. Todos los días le pido guianza al Espíritu Santo y todos los días le digo al Espíritu Santo, dime qué hacer en el momento indicado. Y el Espíritu Santo me dice qué hacer, y aunque lamentablemente no a todos les caiga el 20 en el momento de cómo hacer las cosas, Dios respalda. ¿Por qué? Porque seguiste en obediencia a la instrucción que estaba dando. Y así funciona, y es que es el principio de liderazgo. Por eso Dios ha puesto una responsabilidad. Si yo tomo una decisión equivocada, yo voy a pagar las consecuencias. Pero si no tomo una decisión alocada, sino que fue guiada por el Espíritu Santo, Dios me va a respaldar, y va a resultar ¿en qué? En un tiempo de gozo y de bendición. Porque no fui yo, porque fue el Espíritu Santo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que hago en mis decisiones carnales, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. No lo hago porque todos digan: ay, el pastor qué chido hizo esto, ay, el pastor le quedó muy bien esto, ay, el pastor predicó muy bien. No, hermano, no es por eso, no es porque sea muy elocuente ni muy eficaz, es porque hago lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Enseño lo que el Espíritu Santo me dice que enseñe. Por eso las cosas salen bien. Por eso se nos llegó el tiempo del viaje a Oaxaca, y por eso las cosas fueron en victoria. Hubo pruebas, hubo luchas, hubo circunstancias difíciles, amén, pero la victoria ahí se quedó. Y sigue siendo, y la gente sigue recordando. Y yo he visto por ahí 2 o 3 visualizaciones en los álbumes del campo de verano, que me imagino que son gente de allá, que están ahí comentando y dando likes. Digo, mira, gloria a Dios. El trabajo de la iglesia sigue siendo trascendente, y qué bueno que siga siendo de desafío para que otros vean la visión, la abracen y lo lleven a otros lugares. Quizá no podemos hacer este mismo trabajo en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz o en otros lugares del sur, pero que otra gente lo vea, que sepa cómo lo hacemos, cómo se desarrolla, y que ellos lo puedan implementar allá. Y el reino se sigue estableciendo. ¿A través de quién? De la visión de una iglesia que trabaja porque obedece al Espíritu Santo. Amén.